Buenas noches. A compartir la palabra de Dios en el libro de Romanos, Romanos capítulo 12, que tenga Biblia, capítulo 12. Los que han leído Romanos y han leído este capítulo van a ser hermosos. Vamos a leerlo completo, porque siempre la palabra, lógicamente que no vamos a reflexionar sobre todo el capítulo, pero tiene muchas enseñanzas. Pero a veces la Biblia la leemos y nos da enseñanza sin tener que buscar comentarios ni nada, nos da enseñanza muy específica. Este es un capítulo que nos lleva a eso, ¿no? Leamos capítulo 12 de Romanos, que dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo o de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no os maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vamos a orar por la palabra. Amado Padre, amado Dios, te agradecemos porque podemos abrir el libro, Señor, que nos has dejado revelado, y te pedimos que el Espíritu Santo esté hablando, Señor, a cada uno según la necesidad, Señor, que esté obrando en nuestros corazones, alimentando nuestras vidas, Señor, alentando nuestras vidas, pero también sanando, Señor, lo que tú deseas sanar en cada uno de nosotros. Padre, en tus manos encomendamos tu palabra, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, perdón. El capítulo 12 decía: es muy rico en enseñanzas, por supuesto. Te podrían hacer muchas reuniones de enseñanza con el capítulo 12, pero especialmente enfoca los deberes cristianos, la forma que tenemos que actuar, que vivir, cómo ser con Dios, cómo ser con la iglesia, cómo ser con los hermanos, cómo ser con el prójimo, con todos, ¿no? Pero acá en el inicio, el apóstol el primer versículo nos propone el vivir
con una transformación interior, que haya en nosotros una transformación interior, que esto sería a través de un cambio de mente, no transformándonos a lo que el mundo nos da, nos moldea, no, sino al entendimiento de las cosas de Dios, para vivir, dice, por supuesto, nuestra nueva naturaleza. Si hemos nacido, si hemos tenido un nuevo nacimiento, debemos vivir ese nuevo nacimiento, no quedarnos como bebé, debemos crecer, pero para vivir esa nueva naturaleza y crecer en esa nueva naturaleza, en lo espiritual, nuestra mente debe cambiar. Debe cambiar a lo que Dios quiere cambiarnos, porque dice que Dios nos ha dado la mente de Cristo, y allí está, crecer en la palabra, crecer en lo que el Señor nos ha enseñado. Algunas enseñanzas que da aquí, en forma general, es la cordura, dice, vivan con cordura. Y cuando hablamos así, cuando tengo que vivir con la cordura, o sea, examinarme yo y vivir con cordura, ahí está lo difícil, ¿no? Porque en nuestra vieja naturaleza nos lleva a exaltarnos a nosotros mismos, a exaltar nuestros propios talentos, nuestro propio conocimiento, lo que nosotros sabemos, conocemos. Ahí salta nuestro yo, ¿no? Ahí salta nuestro yo, algo que el Señor al principio, aquellos que les querían seguir, lo puso de antemano como un mandamiento. Bueno, ¿qué? ¿Quieren seguirme? ¿Quieren ser mis discípulos? ¿De verdad quieren serlo? Bueno, níguense a sí mismos. Negarse a uno mismo. Entonces, allí está lo primordial. Algo que seguramente vamos a vivir en este mundo, lo que nos toca vivir, y van a haber cosas que no vamos a negar. Esa es la realidad del ser humano. Pero tenemos que avanzar, tenemos que crecer para negarnos a nosotros mismos y no exaltar nuestros propios méritos. Lo que yo hago, lo que yo sé, lo que yo puedo, ese yo que el Señor quiere anular, que quiere romper, que quiere que no nuestro yo, sino Él en nosotros. La cordura es prudencia, es sensatez, es buen juicio de nosotros mismos. Y es la finalidad de pensar desde nosotros mismos correctamente, como corresponde, lo que somos. Esa es la cordura, lo que somos realmente frente a Dios y lo que somos frente a los demás. No lo que aparentamos, no de lo que no ponemos, que pretendemos, cómo queremos que nos vean los otros. Pablo lo va a enfocar a esto en el ámbito del cuerpo. La consecuencia de vivir una nueva naturaleza debe ser con la nueva mente. Si queremos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra mente debe ser con la nueva mente. Y la mente es la de Cristo. Nos fue dado la mente de Cristo. Entonces, no pensar que somos más que otro, pero tampoco menos, sino debemos pensar cómo nos ve el Señor, ¿no? De qué forma nos ve. Todos tenemos dones y talentos que nos ha dado Dios, pero Dios, para que desarrollemos ese talento, nos dio un cuerpo, que es la iglesia, y allí debemos desarrollar nuestros talentos. Pablo aquí le dice a los creyentes de Roma y a nosotros también, ¿cierto? Nos dice que que nuestro concepto de uno mismo, la cordura, tiene que estar basado en la fe entregada por Dios. ¿Qué nos entregó Dios? La fe. Pero además, ¿qué nos entregó Dios? Que repartió el Espíritu Santo, los dones, los talentos. Y eso tiene que estar de acuerdo a la fe que Dios nos ha dado. ¿Tenemos un concepto correcto de nosotros mismos? Sí. Pero delante de Dios. Y un error que existe, que a veces lo hacemos, que lo pensamos, o que está entre los creyentes, es hacer una comparación de lo que tenemos y somos con los hermanos. Es comparar nuestros dones o nuestros talentos con lo que tienen o lo que son nuestros hermanos. Debemos hacerlo, pero no desde ese punto de vista, no compararlos. Cada uno tiene sus dones y sus talentos que le ha dado Dios. No son mejores que nosotros ni nosotros mejores que ellos. Y se trata de qué?
debemos hacerlo a nosotros mismos desde el amor profundo de Dios. Él tuvo para llamarnos a su servicio. Él nos llamó porque nos amó. Y desde allí nosotros tenemos que hacer ese examen. Que a veces podemos ver que hermanos que tienen mucho conocimiento, hermanos que tienen muchos dones, hermanos que tienen muchos talentos, pero hermanos que tienen una gran soberbia. Y esa soberbia hace que no sean aprobados por Dios. Puede ser espléndidos en el hablar, en el cantar, en lo que ustedes piensen, pero tienen soberbia. ¿Soberbia en qué? En mostrarse, en mostrar lo que son. Y nosotros tenemos que mostrar a Cristo, porque lo que somos, lo somos en Él. Si no, no seríamos nada. Al contrario, nos salvó de la condenación. Y podemos ser algo en la iglesia, en el cuerpo. Podemos ser una oreja, una mano, un dedo, como dice el apóstol Pablo, porque Él nos amó y porque Él nos dio ese don. Pero nosotros no merecíamos nada. Esa es la realidad que a veces la soberbia nos lleva a posesionarnos en un lugar que no nos corresponde. Es un gran error. Y lo peor es que a veces ese ego, esa soberbia, ese orgullo lleva a la ceguera. A la ceguera en el sentido de que, no, yo soy más que eso y yo busco que me aplaudan tal vez, en mi interior, ¿no? En mi interior. O sea, a veces cuando palmeamos a alguno, lo felicitamos a alguno, está bien que lo hagamos, como decíamos el domingo, como dijo Jorge, la felicitación, ¿cierto? Está bien que lo hagamos, pero cuidado con la palma, cuidado con la felicitación, porque se nos hincha el pecho. Y si no estamos crecidos en la fe, bueno, ahí está, ahí en lugar de hacer un bien, hacer un mal, tenemos que ser humildes y mansos, como nos enseña el Señor, ¿no? Somos un cuerpo, la Biblia lo dice, somos un cuerpo con muchos miembros, dice acá el escritor Pablo a los Romanos, que se complementan entre sí. Y como leemos en la carta a los Corintios, todos son importantes. No es uno más que el otro. Todos son importantes. Y todos tienen una función. Y todos valen ante Dios. Este versículo nos habla de que la fe o los dones que tenemos son dados por Dios. Y Dios lo dio con una finalidad, dice aquí Romano. ¿Cuál es la finalidad? Ser puestos al servicio de los hermanos, de la iglesia, de los demás. No para que nosotros tengamos envanecimiento de esos dones, por más que sea lo mejores que hay. No, en servicio de los demás. Fíjense en el privilegio que tenemos de servir al Señor en servicio de los demás, como lo hizo Él, porque Él vino a servir. Él vino a servir. Y es eso lo que busca de nosotros, que sigamos sus pisadas y sigamos su ejemplo, servir a los demás. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? La parábola de los talentos dice que el Señor repartió a los obreros, a sus empleados, así, talentos para que lo trabajasen, para que lo invirtiesen. Y bueno, dice que a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. ¿Oh? ¿Por qué le dio a uno 5? Y a otro le dio 2 y a uno le dio solamente 1. Bueno, aquí lo que trata, lo que debemos conocer es que no marca la diferencia, la distinta cantidad que le dio a cada uno de los talentos, sino la importancia que tuvo para cada uno que recibieron esos talentos. ¿Qué importancia le dieron? ¿Qué importancia le dio? Se lo entregó su Señor. ¿Qué importancia? Dios nos ha dado una medida de dones y talentos para su obra. Entonces, no importa la cantidad, importa qué nos dio, importa qué hacemos con eso. No importa si Marta tiene talento, si Marcelo tiene talento, si Eduardo tiene talento, si Cristina tiene talento y cuántos tiene. Importa qué hago con mi talento, no con ver los talentos de los demás.
¿Qué hago con mi talento? ¿Qué importancia le doy yo a mi talento que me dio Dios? ¿Lo desarrollo? ¿Mi talento lo pongo al servicio de los demás? ¿Trabajo para los demás? ¿Trato de servir con mi talento a lo que están a mis hermanos? Ese es lo que el Señor quiere, ¿no? Que le demos ese servicio para la iglesia. Porque, por supuesto, el Señor no descarta a nadie, ¿no? Todos todos hemos sido buscados de la misma forma, Él no hace excepción de personas. Y podemos todos edificar a nuestros hermanos con nuestro don, por pequeño que sea. Todos podemos ser ejemplo y testimonios vivos de que el talento que nos dio el Señor de limpiar el salón, lo hacemos en forma excelente. Y eso lo aprueba Dios. Y a lo mejor me está probando a mí con una predicación. No nos engañemos. El Señor mira el corazón. ¿De qué forma lo hacemos? ¿De qué forma lo hacemos? ¿Qué hay adentro nuestro? ¿Queremos que nos vean? ¿O lo hacemos por el Señor? Cuando lo hacemos por el Señor no buscamos a nadie que nos aplauda, ni a nadie que nos compare. Lo hacemos de corazón. No lo divulgamos, no lo sacamos en los diarios. No quiero. Lo que damos, lo hacemos en secreto. Y eso es lo que quiere el Señor. Bueno, habla también más adelante del amor del Señor. El ágape es el amor sin egoísmo, dice la palabra de Dios. Un amor que da sin pedir a cambio nada. Un amor sufrido, un amor que da. No espera recibir, ¿no? El mundo, por supuesto, practica el amor sabiendo que va a recibir algo. Es un amor que podemos llamarle un amor propio. Tenemos el amor propio que es, bueno, sí, yo voy a dar, voy a amar, voy a ayudar, pero a ver qué puedo lograr, ¿no? Que se da para satisfacerse personalmente. A veces eso que se da, que tiene apariencia de altruismo, que tiene apariencia de generosidad, o de, como dice el apóstol Pablo, de falsa piedad. Y podemos ver, qué excelente hermano, cómo da generosamente y qué bárbaro, cómo. Pero el Señor ve el corazón, ¿no? Y el amor se tiene que reflejar seguramente en forma práctica. En forma práctica se tiene que expresar con hechos hacia el prójimo, no con palabras. Es un amor que cuando ve las necesidades del hermano, no mira para otro lado, no se tapa los oídos, va a buscar orar conforme a lo que hace el Señor, a lo que hizo el Señor, al carácter del Señor. Va a ser el samaritano que va a ayudar, no interesa cómo, pero Él va a ayudar. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ante la necesidad, cualquiera sea, estar atento. Buscar, si no tenemos cómo, a otros, pero no pasar de largo, como, dice, como enseña la parábola del gran samaritano. Como hijos de Dios debemos crecer en nuestra nueva naturaleza. Esto es lo que enseña el Pablo. Crecer en nuestra naturaleza, crecer en lo espiritual, crecer y renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. Deberíamos, con el poder de Dios, renunciar a aquellas debilidades que a veces dominan nuestra voluntad. No hacemos lo correcto con conocimiento, no por ignorancia. Conocemos lo que es correcto y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad es dominada. ¿Por qué? Por las cosas del mundo, por los pasatiempos, por las cosas nuevas, por otros mensajes que vienen por redes. Y bueno, vamos a darnos este gustito, pero estamos dejando de lado muchas cosas. Nos impiden, hermanos, nuestro crecimiento en Cristo y también en la iglesia. Y también en la iglesia. Dice también Romanos que debemos estar gozosos en la esperanza, porque tenemos una esperanza. Pero esta esperanza está descansando en alguien. Está descansando en Cristo, está descansando en Jesús. Somos conscientes que vivimos, por supuesto, en un mundo donde existe el dolor, nadie lo va a negar.
vemos que hay dolor por toda la tierra, por todos lados hay dolor, aún en nuestra familia, aún a nuestro alrededor existe el dolor. ¿Y por qué existe el dolor? Porque existe el mal. Sencillo. Y el mal existe porque hay uno que es el príncipe de este mundo, que es el diablo, y que el mal va a seguir. Y encuentra gente que hace mal. Y vamos a ver cómo crece el mal. Crece. No es que se detuvo, no, va a seguir creciendo el mal. Allí existe el mal y va a seguir creciendo. Pero nuestra mirada debe estar puesta en Cristo. Cuando cantamos la canción del, creo que del Corito 7, mirarte solo a ti, Señor, exactamente, y no mirar atrás. Puesta en Cristo, porque Él nos va a llevar a la victoria final. Él ya venció al mundo, el pecado y al diablo, ya venció. Y Él tiene la victoria final para cada uno de nosotros. Seguirle a Él, mirarle a Él, porque somos sufridos, sí, en la tribulación, pero debemos ser constantes en seguirle. Y también debemos ser constantes, como dice, sufridos en la tribulación, pero constante en la oración. No olvidar la oración. La oración es el medio, el instrumento que Dios le dijo, que Dios nos dio, nos da por la palabra, ¿para qué? Para tener comunión con Él, para decirle al Padre, como dijimos en oración, ¿qué nos pasa? ¿Qué necesitamos? Agradecerle, alabarle. La oración es fundamental. La oración nos acerca al corazón de Dios. La oración nos acerca y nos ayuda a conocer la buena voluntad de Dios para con nosotros, que es agradable y perfecta, dice la Biblia. Y la oración se convierte en una vía con retorno. La oración que nosotros elevamos no se va al espacio cósmico, no se va al universo, no, se va al trono de Dios y tiene un retorno, tiene una vuelta, tiene una respuesta, porque Dios es fiel. Por supuesto que cuando no responde a nuestras peticiones, a lo que pedimos, esa oración a veces creemos que no es respondida. Es respondida. Dios la responde de esa forma. ¿Y saben cómo responde Dios las oraciones? Cuando no nos responde de acuerdo a nuestros pedidos, porque a veces pedimos mal, dice la Biblia, porque pedimos para nuestros placeres. Nos pedimos bien. Entonces, Dios cómo nos responde cuando no nos da la respuesta que no nos conviene, que no nos conviene, que Él sabe que no nos conviene esa respuesta, aunque la pidamos y aunque sea legal para nosotros, pero Él nos da una respuesta de qué? De fortaleza, de fortaleza. Él en la oración que nosotros hacemos, sin ser contestada como nosotros queremos, nos da nuevas fuerzas. ¿Para qué nos da nuevas fuerzas? Para seguir orando, para seguir creciendo, para que nuestra fe en el Señor se mantenga y crezca. En la oración, Él hace una obra y no a lo mejor nos da la respuesta que nosotros pedimos, pero sí va a obrar para que nosotros sigamos orando, sigamos en la comunión, sigamos creciendo en la fe para con el Señor. Eso es lo que tiene la oración. No decaigamos cuando oramos y no encontramos respuesta inmediata. Y no encontramos lo que pedimos. Porque el Señor sabe mejor que nadie qué es lo que nos conviene y no nosotros. Porque Él sabe el mañana y nosotros no lo conocemos. Unánimes, dice también, entre nosotros. Es decir, dice la palabra, no altivos, acercándonos a los humildes. Dios no hace excepción de personas. En el Evangelio encontramos que Jesús no se juntaba con los pares de él, con los que estaban no había, por supuesto, si Jesús tenía que juntarse con alguien, igual que él no iba a encontrar a nadie, iba a estar solo. Pero tampoco estaba continuamente con los apóstoles, con sus seguidores. No, a él lo acusaron de juntarse con los pecadores, de ir a comer con los pecadores.
y pecadoras, y estaba allí. ¿Por qué? Porque él se acercaba a los humildes, como dice aquí Romanos, no dando en muchas, porque de esa manera da en muchas ocasiones a acercarse a hermanos que necesitan, que están débiles en la fe. Y eso es lo que tenemos que hacer, acercarnos a hermanos que necesitan y que están débiles en la fe, que necesitan de aquellos que por ahí estamos fuertes un día y al mañana necesitamos nosotros que se nos acerquen. Todos como cuerpo necesitamos, todos cumplimos un rol como miembros del cuerpo. Ningún órgano está de más, ningún miembro está de más en el cuerpo. Todos tienen su actividad, su servicio. Solamente en la familia de la fe pasa eso. Pero también debemos buscar a aquellos que no son de la familia. Debemos acercarnos a aquellos que necesitan del Evangelio, como hizo nuestro Señor, que no conocen a Jesús y que a través de nuestro lo pueden conocer. Es difícil, por supuesto, ser bondadosos con aquellos que no nos aman, es difícil, ¿no? Aquellos que no se comportan bien con nosotros, ¿cómo vamos a ser bondadosos, buenos? Y no, nuestra naturaleza se reniega de eso, se pone rebelde. ¿Cómo voy a ser bondadoso con alguien que no me trata bien, cierto? Por supuesto que el camino de Jesús, cuando lo leemos, resulta intransitable, resulta difícil. Aquellos que queremos vivir el Evangelio a nuestra manera, fracasamos. No debemos de vivir el Evangelio de otra manera. Debemos vivirlo a la manera de Dios. Y sí, va a resultar difícil el camino de Jesús. Porque el camino de Jesús fue servicio, pero después fue todo lucha. Luchar. Ir a la cruz y morir por nosotros. Por eso, aquellos que pretenden seguirlo, debemos renunciar a nuestro yo, negarnos a nosotros mismos. No somos nosotros mejores que nadie. Por supuesto que no. Dios nos ha llamado y no nos ha llamado a compararnos con nadie. Nos ha llamado a seguir a Cristo. Somos únicos en la creación, dice la palabra. Aquel te persigue, dice, dale la bendición. No lo maldigas. No le eches la maldición, ¿no? Pablo pide que no reaccionemos contra la violencia con violencia, dice Pablo. No es el mal por mal, no es el ojo por ojo, como era en la antigüedad. De ninguna manera, sino es bendición contra aquellos que no maldicen, ¿no? Esto es asombroso. Nos cuesta aceptarlo, nos cuesta caminar ese camino, que a los que nos maldicen bendecirlo. Que a nuestros enemigos nos manda el Señor a orar por ellos. ¿Cómo voy a orar por ellos? Bueno, que se arreglen. Nos mandan a orar por ellos. Nos manda el Señor a que, si te pegan en una mejilla, poné la otra. También eso. Y eso cuesta. Amen a sus enemigos, oren por ellos. El Señor es nuestro mayor ejemplo. Cuando estaba muriendo en la cruz, le pide al Padre en oración, ¿cierto? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Muriendo, el justo por los injustos, que no tuvo pecado, está orando por aquellos que lo llevaron a la cruz para que muriera, no por ellos, sino por nosotros también, porque el pecado de todos lo llevó a Jesús a la cruz. No fueron solamente los romanos y los judíos los que lo crucificaron. Nosotros también formamos parte de esa crucifixión, porque Él murió por los pecadores, por todos nosotros. Pablo pide que no reaccionemos con violencia a la violencia, ¿no? Que amemos al enemigo, que oremos por el enemigo. Si es posible, dice, en cuanto dependa de nosotros,
estemos en paz con todos los hombres. Allí es difícil, ¿no? Siempre es posible vivir en paz con aquellos que nos aman, con aquellos que nos llevamos bien, con aquellos que nos toleran, por supuesto, que bien, que vamos a vivir siempre paz, pero por ahí hay alguno que no nos tolera y ya la paz se terminó. Sin embargo, la palabra dice que nos llevemos bien con todos los hombres, siempre que ustedes puedan, ¿no? Porque tampoco algunos no desean vivir en paz con nosotros, pero nosotros debemos vivir en paz cuando sea posible con todos, cuando dependa con nosotros. Debemos nosotros evitar el enfrentamiento. La Biblia nos llama a nosotros a ser pacificadores. Y muchas veces vemos que hay rencilla o que hay algún altercado, que hay enfrentamiento y no actuamos como pacificadores. No vamos, dejamos y no hacemos lo que dice la Biblia. Debemos ser pacificadores, debemos entrar a pacificar aquellos peleas o aquellos encuentros que hay, o desencuentros, mejor dicho, que hay a veces entre familia, entre hermanos. Esto lo debemos aprender, lo debemos llevar adelante. Una cosa que es difícil para algunos es que es difícil aprender y obedecer, es no tomar venganza contra otros, ¿no? Si no, dice, deja el lugar para la ira de Dios, dice la palabra de Dios. Deja el lugar para la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor. Mía es la venganza. ¿Cuándo? Es el tiempo de Dios. ¿Y por qué es de Dios la venganza? ¿Y por qué Él tiene que aplicar esa venganza? Porque Él es justo, porque aplica ese castigo que va a aplicar o no va a aplicar, va a ser con justicia, va a ser lo justo. Nosotros no podemos aplicar justicia en forma justa. No podemos vengarnos en forma justa, porque nosotros somos pecadores. Y en nosotros está la ira y está la venganza. Y ustedes van a ver en televisión, no, yo quiero que se muera, yo quiero que lo condenen, yo quiero... eso es venganza, no es pedir justicia. Por supuesto sabemos que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Pero en nosotros está eso, que nosotros cuando queremos aplicar justicia contra aquel que nos hizo mal, que es una realidad que nos hizo mal, va a haber en nosotros una aplicación de justicia, de venganza, de algo, y nos vamos a quedar quizás tranquilos, pero no va a terminar ahí. Va a haber en nosotros un rencor. Allí hay una semilla, una raíz de amargura, de rencor, que no se termina, que queda ahí. ¿Por qué? Porque nuestra venganza no es justa. Y Dios aplica. Entonces dice Dios, déjenme a mí la venganza. Yo voy a defender a mis hijos, a los pequeños, como dice en otra palabra. Está lo difícil, ¿no? Porque reaccionamos con ira y va a decir, mirá lo que me hizo y ahí salimos con el garrote, pero no, dice el Señor, no. Mía es la venganza, dice el Señor. No podemos, hermanos, para terminar, dejarnos llevar por este sistema mundial que gobierna Satanás, que gobierna el diablo. Este sistema nos quiere llevar, quiere influir en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Cada vez quiere influir más en nuestra manera de pensar. Ya no quiere que pensemos. Podemos buscar el IA, podemos buscar allí la inteligencia artificial y no pensemos. Lo que él ya nos dice ya está bien. ¿Por qué? Porque es lo máximo. No pensar. Así se viene el mundo. Influenciar a nuestra mente. Tratar de que nuestra mente se amolde a las cosas del mundo, a lo que viene, a lo nuevo, a lo que sale, a la novedad que viene en cualquier aspecto de la vida. Y dejar esto. Dejar la verdad de Dios. Buscar la verdad del mundo. Esa que imprime Satanás. Un mundo que nos quiere atrapar. Que utiliza Satanás, pero que es un mundo que nos quiere atrapar. Y Dios, que es la única verdad, absoluta verdad, no cambia. Y esa verdad sí cambia, va cambiando continuamente y va
llevando el mundo y también al creyente a confundirse. Ninguno de nosotros es capaz de decir que vive con plenitud, por supuesto, pero Dios está haciendo una obra. Hemos aprendido que Dios nos ama profundamente, sí, pero que también a pesar de que somos débiles y caemos, Dios nos sigue amando y está haciendo una obra por su espíritu y su poder en nuestras vidas para transformarnos hasta que Él regrese. Y como dice Filipenses, ¿no? Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1 y versículo 6, comenzó en la nueva obra y la va a perfeccionar hasta el final. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos gracias, Padre, porque sabemos que tenemos luchas y vamos a tener más en este mundo, pero que tú afirmes nuestra fe, Padre, que el Espíritu Santo siga hablándonos a nuestra conciencia, a nuestras vidas, pero que tu palabra siga viva en nuestros corazones, Señor. Que aumente nuestra fe, que busquemos, Señor, la presencia de Cristo en nuestra vida, que le sigamos a Él en sus pisadas, Padre, que podamos vivir bajo su victoria, Señor. Él derrotó a todos los poderes que estaban en contra de Dios. Y ese poder, Señor, que vino a nosotros por el Espíritu Santo, lo tenemos en nuestras vidas. Podamos, Señor, vivir bajo ese poder que es el Espíritu Santo y no que seamos transformados por el mundo, sino por el poder de Dios. Padre, en tus manos encomendamos nuestras vidas, todos los pedidos que se han hecho en esta noche, las familias que estamos aquí, las que no han podido venir, te pedimos, Padre, por tu palabra en cada momento, Señor, que sea una palabra transformadora para nuestras vidas. Lo dejamos, Padre, en tus manos, te lo rogamos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por la atención. Próxima reunión domingo a las